Toda cultura humana ha alzado la vista al cielo en busca de respuestas. La astronomía, la ciencia que estudia los cuerpos celestes y los fenómenos que los rigen, surge de esa necesidad de situarse en el universo. Durante siglos convivió con la astrología y con explicaciones míticas, por lo que el primer reto al abordar su historia es definir de qué estamos hablando. La Real Academia Española la describe como la ciencia que trata de los astros y sus movimientos, mientras que una definición más moderna precisa que estudia desde cometas y meteoritos hasta galaxias y cúmulos. Esta amplitud responde a la expansión del universo observable gracias a la tecnología, pero también refleja la profundidad de un deseo ancestral, entender cómo influyen los astros en nuestra vida. El presente guión propone un recorrido narrativo de esa historia, desde los comienzos prehistóricos hasta la cosmología moderna. La estructura se ha pensado como un ensayo audiovisual, donde conviven la ciencia y el relato humano. El ser humano se sintió fascinado por el firmamento mucho antes de la escritura. En el Paleolítico Superior, 40.000–10.000 años antes de Cristo, nuestros antepasados registraron ciclos naturales observando la luna y el sol. En huesos y piedras, tallaron series de 28 o 29 puntos que aluden al ciclo lunar. Estos calendarios primitivos fueron tan fundamentales como el descubrimiento del fuego, pues permitían anticipar estaciones y comportamientos de animales. La observación del sol ayudó a medir el día. El alargamiento y acortamiento de las sombras permitía identificar la hora. Comprendieron que todo eran ciclos: la floración, las mareas, las migraciones, incluso el ciclo biológico de la mujer. Con el Neolítico, la agricultura obligó a sincronizar las tareas con los movimientos del cielo. Alineamientos de piedras y postes marcaban puntos de salida y puesta del sol. Entre los ejemplos más tempranos se encuentran los conjuntos de Karnak y Lemenec en la actual Bretaña, con kilómetros de menires orientados a la salida solar que señalaban el inicio de la siembra. El sitio más famoso es Stonehenge, construido entre 3100 y 1600 a.C. en la planicie de Salisbury. 80 generaciones levantaron sus bloques megalíticos, alineándolos con los solsticios para determinar los momentos de plantación y rituales. La complejidad de su construcción revela un conocimiento empírico sofisticado de la bóveda celeste, un círculo externo de 30 menhires, un anillo de basalto, una herradura abierta al noreste y la llamada piedra del altar que marcaba el solsticio de invierno. Los hallazgos de sepulturas con objetos procedentes de los Alpes, la península ibérica o el Báltico muestran que Stonehenge fue un centro ritual de alcance continental. Estos monumentos megalíticos reflejan la necesidad universal de predecir el tiempo. La astronomía prehistórica no era ciencia en el sentido moderno, pero sí un conocimiento acumulado que mezclaba observación, ritual y supervivencia. En distintas regiones del mundo surgieron estructuras similares para observar los ciclos celestes, pero solo con el surgimiento de sociedades urbanas se consolidó un estudio sistemático de los astros. La región de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, es considerada la cuna de la astronomía tal y como la conocemos. La civilización sumeria se estableció hacia 5300 a.C. y desarrolló la escritura cuneiforme entre 3500 y 3000 a.C. Sus astrónomos, a la vez sacerdotes, observaron el cielo desde templos, sigurats, y registraron los movimientos de los astros con fervor religioso y curiosidad científica. Creían que la Tierra flotaba en un mar primordial, Namu, y que cielo y tierra eran dioses separados. Consideraban que una gran cúpula sostenía las estrellas y situaban al Sol y la Luna en distintas esferas. Los sumerios fueron los primeros en identificar planetas. Notaron que ciertos puntos de luz se desplazaban contra el fondo estelar y cambiaban de dirección, reconociendo a Marte, Júpiter, Venus, Mercurio y Saturno. Detectaron la eclíptica, la ruta que sigue el Sol en el firmamento, lo que les permitió elaborar un calendario solar con 2 estaciones, invierno y verano,
y un calendario lunar de 12 meses, que debía ajustarse periódicamente con un mes intercalado. Dividieron la eclíptica en 12 partes y asociaron cada segmento con una constelación, creando el zodiaco. Sus constelaciones servían para orientar la siembra y la cosecha. Este sistema zodiacal, heredado por los babilonios, pervive en la cultura occidental. La astronomía babilonia tomó elementos sumerios y los refinó. Utilizaron el sistema sexagesimal, base 60, asignando 360 grados a la circunferencia y dividiendo el día en 24 horas, cada hora en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Esta convención sigue vigente. La tabla de Venus de Amisaduqa, un conjunto de tablillas de arcilla de la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, registra 21 años de observaciones del planeta Venus y demuestra que los babilonios conocían su ciclo de 584 días. La tabla, datada en el siglo VII a.C., describe cómo Venus desaparece y reaparece al interponerse entre el Sol y la Tierra. Información que permitió a los astrónomos modernos asignar fechas precisas a esas observaciones. Los templos mesopotámicos eran observatorios. Los zigurats servían para oficiar ceremonias, administrar la ciudad y estudiar el cielo. El gran zigurat de Ur, dedicado a la diosa lunar Nannar, contaba con una base de 62 por 43 metros y terrazas superpuestas de altura desconocida. Sacerdotes y escribas se encargaban de registrar sistemáticamente fenómenos astronómicos y de elaborar augurios. La escritura cuneiforme, tallada en tablillas de arcilla, facilitó la transmisión de estos conocimientos. El legado mesopotámico influyó en civilizaciones posteriores. El zodíaco, el concepto de grado y el calendario lunar solar se transmitieron a griegos y romanos, y más adelante al mundo islámico. En el antiguo Egipto, el cosmos se explicaba a través de la religión. 3 visiones cosmológicas diferentes coincidían en un rasgo. Antes de la creación, existían aguas primordiales, Nun, donde residía la esencia del Creador. El dios Sol, Ra, moría cada noche al descender al inframundo y renacía cada mañana, símbolo de un universo cíclico. Los egipcios incorporaron la astronomía a la liturgia y a la administración del Estado. Los sacerdotes astrónomos observaban el cielo desde las terrazas de los templos, medían el orto, tránsito y ocaso de estrellas para fijar las horas. Sin instrumentos ópticos, utilizaban un bai, nervio de palmera con ranura, para alinearse con una estrella en su culminación. También diseñaron relojes estelares, clepsidras, relojes de agua y relojes solares. Estas observaciones dieron lugar al calendario civil egipcio, de 365 días, dividido en 3 estaciones de 4 meses de 30 días, crecida, renacer y cosecha. Se añadían 5 días adicionales dedicados al nacimiento de los dioses. Cada semana tenía 10 días y el mes no tenía nombre, se designaban por numeración. El orto helíaco de la estrella Sirio, Sotis, que coincidía con la crecida del Nilo, marcaba el inicio del año. Los egipcios sabían que el año solar duraba 365,25 días, y que su calendario civil perdía un cuarto de día cada año, pero no aplicaron la corrección. El decreto de Canopo, 237 a.C., propuso añadir un día extra cada 4 años, anticipando el calendario juliano-gregoriano, pero la reforma no prosperó. El calendario lunar continuó siendo usado para festividades religiosas. Su mes sinódico de 29,53 días generó semanas de 7 días y obligó a intercalar meses extras. Los egipcios no solo crearon calendarios, también desarrollaron métodos precisos para medir el paso del tiempo. Dividían el día en 24 horas, 12 diurnas y 12 nocturnas, y utilizaban decanos, grupos de estrellas que marcaban las horas de la noche. Inventaron el reloj estelar diagonal, una tabla que listaba decanos en series de 12, cada uno visible durante 10 días. Aunque su astronomía estaba al servicio de la religión y la agricultura, su influencia en el mundo mediterráneo fue enorme.
El calendario egipcio inspiró el calendario juliano y a través de este, el gregoriano, usado hoy. Mientras Mesopotamia y Egipto desarrollaban sus calendarios, en otras partes del mundo surgían tradiciones astronómicas independientes. Los indios realizaron aportaciones notables. El matemático y astrónomo Aryabhata calculó la duración del año sideral con un error de solo unos minutos. También explicó los eclipses como fenómenos de sombra producidos por la Tierra y la Luna, rechazando las interpretaciones mitológicas. Estas ideas influyeron en astrónomos islámicos y en el desarrollo posterior de calendarios hindúes y persas. En China, la astronomía se convirtió en una disciplina estatal. Los astrónomos chinos crearon uno de los primeros catálogos estelares y fueron pioneros en registrar fenómenos efímeros como cometas y supernovas. Gan De y Shi Shen, en el siglo IV a.C., clasificaron unos 810 objetos celestes, mientras que astrónomos de la corte documentaron un eclipse solar en 780 a.C. Dividieron el cielo en 28 mansiones o constelaciones, un sistema distinto al zodiaco occidental. Los chinos registraron con precisión la explosión de la supernova de 1054, visible a plena luz del día durante semanas, que hoy identificamos con la nebulosa del Cangrejo. También fueron los primeros en observar manchas solares, y Halley señaló que las observaciones chinas de 239 a.C. se corresponden con pasajes del famoso cometa Halley. En Mesoamérica, los mayas integraron astronomía y religión. Construyeron observatorios como el Caracol en Chichén Itzá y templos alineados con los solsticios. Elaboraron calendarios precisos, el Jaab, un calendario solar de 365 días repartidos en 18 meses de 20 días más 5 días nefastos, y el Tzolkin, un calendario sagrado de 260 días usado para rituales. Combinando ambos ciclos, los mayas generaron la rueda calendárica, un periodo de 52 años. Su calendario de cuenta larga registra ciclos de 5.125 años y finalizó un ciclo en 2012, evento interpretado erróneamente como profecía apocalíptica. Gracias a su observación sistemática de Venus, la Luna y los eclipses, los mayas podían predecir fenómenos celestes con precisión de minutos. Estas culturas demuestran que la astronomía floreció de forma simultánea y diversa, con métodos adaptados a cada entorno. El siglo V a.C. marcó el inicio de una astronomía rigurosamente científica. Los griegos heredaron datos de civilizaciones anteriores y, sin instrumentos ópticos, desarrollaron teorías cosmológicas que buscaban explicar de manera racional el movimiento de los cuerpos celestes. Sabían que la esfera de las estrellas fijas gira cada 24 horas, rotación diurna, y atribuyeron ese movimiento a la rotación de la Tierra, aunque les costaba aceptar que nuestro planeta se moviera. Reconocieron el fenómeno de la precesión de los equinoccios, la lenta variación del polo celeste en un ciclo de unos 26.000 años. La escuela pitagórica defendía una armonía matemática del universo. Para ellos, las distancias de los planetas estaban relacionadas con las longitudes de las cuerdas en un instrumento musical, de modo que los movimientos celestes producían una música cósmica. En cambio, Aristóteles desarrolló un modelo geocéntrico basado en su teoría de los 4 elementos. Postulaba que la Tierra era el centro del universo y que los cuerpos celestes estaban compuestos de un quinto elemento, el éter, inmutable y perfecto. Para explicar los movimientos planetarios, aceptó las 26 esferas concéntricas de Eudoxio y añadió 29 más. Pensaba que cada esfera se movía de manera circular y uniforme y que las rotaciones de estas esferas se transmitían mecánicamente a las otras. Mientras la filosofía reinaba, algunos griegos realizaron mediciones notables. Eratóstenes, 273-192 a.C., director de la Biblioteca de Alejandría, calculó la circunferencia terrestre midiendo la sombra de un bastón en Alejandría y comparándola con la ausencia de sombra en Siena, Asuán,
durante el solsticio de verano. Asumió que los rayos del Sol son paralelos y que las ciudades estaban en la misma línea norte-sur. Con un margen de error sorprendentemente pequeño, determinó una circunferencia de unos 40.000 kilómetros. Este resultado demostró que la Tierra era esférica y proporcionó un dato clave para la navegación. El problema de los movimientos planetarios dio origen a dos enfoques: el heliocéntrico de Aristarco de Samos, siglo III a.C., que situó al Sol en el centro, y el geocéntrico modificado de Hiparco, Apolonio y sobre todo Claudio Ptolomeo, siglo II después de Cristo. Aristarco estimó distancias al Sol y a la Luna y sugirió que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero sus ideas tuvieron poca influencia inmediata. Hiparco, en cambio, compiló el primer catálogo estelar, descubrió la precesión y desarrolló modelos excéntricos y epicíclicos, combinaciones de círculos para explicar las irregularidades de los planetas. Ptolomeo sintetizó estas ideas en su Almagesto, estableciendo un sistema geocéntrico con deferentes y epiciclos que reprodujo con precisión las posiciones planetarias observadas. Aunque complejo, este modelo dominó el pensamiento astronómico durante más de 1400 años. Tras la caída del Imperio Romano, el conocimiento astronómico se preservó y amplió en el mundo islámico. Desde el siglo VIII, los califas abasíes promovieron la traducción de textos griegos al árabe y fundaron observatorios en Bagdad, Damasco y más tarde en Samarcanda. Los astrónomos islámicos no se limitaron a copiar, realizaron observaciones sistemáticas y construyeron instrumentos como el cuadrante y el sextante. Ulugh Beg, 1394-1449, príncipe y astrónomo de Samarcanda, compiló un catálogo de 994 estrellas con una precisión sin precedentes. El astrolabio, perfeccionado en la cultura islámica, permitía determinar la hora y la posición de los astros. Su uso se difundió por Europa a través de Al-Ándalus y las Cruzadas. Al-Batani, 1858 a 929, midió con exactitud la longitud del año solar y refinó el valor de la inclinación de la eclíptica. Averroes y Maimónides comentaron el Almagesto, mientras que Al-Farghani introdujo mejoras en el modelo ptolomaico. El intelectual persa Al-Tusi propuso el modelo Tusi, una combinación de círculos que producía movimientos lineales, preludio matemático de las órbitas elípticas. Estas aportaciones demostraban que el paradigma geocéntrico podía corregirse internamente, pero también preparaban el terreno para su superación. En Europa, la astronomía medieval se entrelazó con la teología cristiana. Monasterios y universidades estudiaron el Almagesto, mientras que cronistas monásticos registraban eventos como eclipses y cometas. La figura de Gerberto de Aurillac, Papa Silvestre II, ilustra el intercambio cultural. Estudió en Córdoba, trajo el conocimiento del ábaco y el astrolabio y promovió el cálculo del año litúrgico. Sin embargo, la falta de observaciones sistemáticas y la aceptación dogmática del geocentrismo limitaron los avances. Sería necesario esperar al Renacimiento para una ruptura radical. En 1543, Nicolás Copérnico publicó De Revolutionibus Orbium Celestianum, obra que situaba al Sol en el centro del sistema planetario. Copérnico recuperó la idea heliocéntrica de Aristarco, pero la justificó con argumentos geométricos y logró explicar las retrogradaciones de los planetas de manera más sencilla que el modelo ptolomaico. Aunque su hipótesis aún utilizaba círculos perfectos, proponía que la Tierra gira sobre sí misma y alrededor del Sol. Esto explicaba la sucesión de días y estaciones. La recepción fue tibia. La obra circuló entre matemáticos y astrónomos, pero la Iglesia no reaccionó de inmediato. El cambio de paradigma necesitó datos precisos. Tycho Brahe, 1546 a 1601, construyó el observatorio de Uraniborg, en la isla de Hen,
y recopiló mediciones de posiciones planetarias con una precisión sin precedentes. Su diseño de instrumentos permitió medir ángulos con errores menores a 1 minuto de arco, sin telescopios. Tycho propuso un sistema geoheliocéntrico. Los planetas giran alrededor del Sol, pero este gira alrededor de la Tierra fija. Sin embargo, sus datos quedaron en manos de su asistente, Johannes Kepler, quien los utilizó para derivar 3 leyes fundamentales. Primera ley: los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de los focos. Segunda ley, o ley de las áreas: el radio vector que une un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Tercera ley: el cuadrado del período orbital de un planeta es proporcional al cubo del semieje mayor de su órbita. Estas leyes descartaron definitivamente el movimiento circular uniforme y situaron al heliocentrismo en bases firmes. Paralelamente, en 1609, Galileo Galilei apuntó un telescopio de fabricación propia al cielo. Observó montañas en la Luna, manchas en el Sol, fases en Venus y 4 satélites alrededor de Júpiter. Su Sidereus Nuncius describió un universo lleno de imperfecciones, en contradicción con la doctrina aristotélica. Las lunas de Júpiter demostraban que no todo giraba alrededor de la Tierra. Las fases de Venus solo podían explicarse si Venus orbitaba al Sol. Galileo se convirtió en un defensor apasionado del heliocentrismo y se enfrentó a la Inquisición. Finalmente, Isaac Newton sintetizó el trabajo de Copérnico, Kepler y Galileo en su Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, 1687. Newton formuló las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Propuso que la gravedad es una fuerza universal que mantiene a la Luna en su órbita y sostiene a los planetas alrededor del Sol. Demostró que las leyes de Kepler se derivan de un inverso cuadrado de la fuerza gravitatoria. Esta síntesis cerró la revolución iniciada por Copérnico y abrió el camino a la mecánica celeste. Tras Newton, la astronomía se transformó en una ciencia observacional apoyada por instrumentos cada vez más sofisticados. El telescopio reflector de Herschel permitió captar más luz que los refractores anteriores. William Herschel, 1738-1822, y su hermana Caroline catalogaron miles de estrellas y nebulosas. El 13 de marzo de 1781, mientras examinaba la constelación de Géminis, Herschel observó un objeto que se movía lentamente respecto a las estrellas fijas. Inicialmente pensó que era un cometa, pero luego lo identificó como un nuevo planeta. Como descubridor, propuso el nombre Georgium Sidus en honor a Jorge III, pero la comunidad optó por Uranus. Este hallazgo amplió el sistema solar conocido y demostró la potencia del telescopio como herramienta de descubrimiento. Además de descubrir Urano y 2 de sus lunas, Titania y Oberón, los Herschel elaboraron catálogos de nebulosas que inspiraron el catálogo Messier. En 1801, Giuseppe Piazzi descubrió Ceres, primer asteroide, y en 1846, Johann Galle observó Neptuno siguiendo las predicciones de Urbain Le Verrier y John Couch Adams. Estas predicciones se basaban en perturbaciones en la órbita de Urano y confirmaron la capacidad de la mecánica celeste para anticipar la existencia de cuerpos invisibles. A finales del siglo XIX, el uso de la fotografía permitió registrar el cielo de manera sistemática. La fotografía del cielo de Harvard, dirigida por Edward Pickering, produjo el catálogo Henry Draper y la clasificación espectral de las estrellas. Mujeres astrónomas como Annie Jump Cannon, Henrietta Leavitt y Cecilia Payne realizaron contribuciones fundamentales. Cannon clasificó más de 225.000 estrellas. Leavitt descubrió la relación periodo-luminosidad de las cefeiras, clave para medir distancias cósmicas. Y Payne demostró que las estrellas están compuestas principalmente de hidrógeno y helio.
El avance hacia una astrofísica cuantitativa requirió también conocer las distancias a las estrellas. En 1838, Friedrich Wilhelm Bessel midió por primera vez la paralaje de una estrella. Usando un método de triangulación con un heliómetro de precisión, Bessel observó que la estrella 61 Cygni describía un pequeño desplazamiento angular de 0,3136 segundos de arco, al ser observada desde distintos puntos de la órbita terrestre. Este valor correspondía a una distancia de 10,4 años luz. La hazaña de Bessel estableció la escala de distancias cósmicas y demostró que las estrellas se encuentran millones de veces más lejos que los planetas, abriendo la puerta a la astrofísica de precisión. La clasificación espectral tiene sus raíces en el siglo XIX. El sacerdote jesuita Angelo Secchi agrupó más de 4.000 estrellas en clases según la intensidad de sus líneas oscuras. A finales de esa centuria, Williamina Fleming, en el observatorio de Harvard, clasificó unas 10.000 estrellas con letras del alfabeto según la fuerza de las líneas de hidrógeno. Sin embargo, el esquema inicial no reflejaba una progresión física. Fue Annie Jump Cannon quien reorganizó estas clases de mayor a menor temperatura, O, B, A, F, G, K, M, y subdividió cada clase de 0 a 9, creando así una secuencia continua. Su catálogo, conocido como el Catálogo Henry Draper, incluía más de 225.000 estrellas y fue adoptado por la Unión Astronómica Internacional en 1922. La labor de Cannon se consolidó con la interpretación de Cecilia Payne. En su tesis de 1925, demostró que las diferencias espectrales se debían principalmente a los distintos estados de ionización de los elementos y a la temperatura de las atmósferas estelares. Payne calculó que el Sol y otras estrellas estaban compuestos casi por completo de hidrógeno y helio, un resultado que revolucionó la astrofísica y explicó por qué la clasificación de Cannon es esencialmente una secuencia de temperatura. En paralelo, la estadounidense Henrietta Leavitt analizó estrellas variables cefeidas en las nubes de Magallanes. Descubrió que el periodo de variación de estas estrellas estaba relacionado con su luminosidad intrínseca. Cuanto mayor el periodo, mayor la luminosidad. Esta relación periodo-luminosidad, publicada en 1912, permitió medir distancias extragalácticas. Décadas después, Edwin Hubble empleó la ley de Leavitt para determinar la distancia a las galaxias y evidenciar que el universo se expande. La relación de Leavitt sigue siendo uno de los pilares de la cosmología observacional. El análisis conjunto de temperatura y luminosidad condujo a la elaboración del diagrama de Hertzsprung-Russell. De forma independiente, el danés Einar Hertzsprung, 1911, y el estadounidense Henry Norris Russell, 1913, trazaron la luminosidad de las estrellas frente a sus clases espectrales, y descubrieron que la mayoría seguía una secuencia diagonal que relaciona temperatura y luminosidad. Este gráfico, base de la evolución estelar, distingue la secuencia principal, donde las estrellas fusionan hidrógeno, de regiones ocupadas por gigantes rojas, supergigantes y enanas blancas. Combinado con la ley de Leavitt y las medidas de paralaje de Bessel, el diagrama de Hertzsprung-Russell permitió estimar distancias, masas y edades de las estrellas con una precisión nunca vista. El siglo XX trajo consigo una revolución conceptual comparable a la de Copérnico. Las observaciones de Edwin Hubble en la década de 1920 demostraron que las nebulosas espirales eran galaxias externas y que el universo se expande. La ley de Hubble relaciona la velocidad de recesión de una galaxia con su distancia, sugiriendo un universo en expansión desde un punto inicial. La teoría del Big Bang emergió como explicación cosmológica y en 1964, Arno Penzias y Robert Wilson, trabajando en la antena de Hubble, detectaron un ruido de microondas isotrópico que no podían eliminar. Este ruido correspondía a una radiación a 3,5 Kelvin
idéntica a la predicha por la teoría del Big Bang. Científicos de Princeton identificaron ese ruido como el fondo cósmico de microondas. Su descubrimiento consolidó el modelo cosmológico estándar y otorgó a Penzias y Wilson el Premio Nobel de Física. La astronomía de alta energía, la radioastronomía y la astronomía espacial permitieron observar fenómenos invisibles al ojo humano: púlsares, cuásares, agujeros negros y radiación gamma. Misiones como el Observatorio Hubble revelaron galaxias a 13.000 millones de años luz, y el Observatorio de Rayos X Chandra descubrió cúmulos galácticos y supernovas. La exploración del sistema solar con sondas Viking, Pioneer, Voyager, Cassini, New Horizons proporcionó imágenes y datos que transformaron nuestra visión de los planetas. En 1992 se detectó el primer planeta extrasolar, exoplaneta, y hoy se conocen miles, algunos potencialmente habitables. La astronomía contemporánea se caracteriza por la colaboración internacional y el uso de supercomputadoras para procesar grandes volúmenes de datos. La teoría de la relatividad general de Albert Einstein, formulada en 1915, describió la gravedad como una curvatura del espacio-tiempo y predijo que la luz sería desviada por campos gravitatorios. Para comprobar esta predicción, el astrónomo británico Arthur Eddington organizó una expedición al Golfo de Guinea durante el eclipse solar de 1919. Las fotografías de las estrellas cercanas al Sol mostraron un desplazamiento de su posición aparente que coincidía con el valor calculado por la relatividad. Este resultado, que confirmó públicamente la teoría de Einstein, marcó el inicio de la cosmología relativista. Otra predicción de la relatividad es la existencia de ondas gravitacionales, perturbaciones del espacio-tiempo producidas por movimientos acelerados de masas. Durante décadas se consideraron inobservables, pero el 14 de septiembre de 2015, los interferómetros de la colaboración LIGO detectaron una señal procedente de la fusión de dos agujeros negros. Los agujeros negros, de 29 y 36 masas solares, colisionaron hace 1,3 mil millones de años y convirtieron unas 3 masas solares en energía radiada en forma de ondas gravitacionales. La señal llegó primero al detector de Livingston y 7 milisegundos después al de Hanford, lo que permitió localizar la fuente en el hemisferio sur. Este evento, conocido como GW 150914, inauguró la astronomía de ondas gravitacionales y abrió una nueva ventana para estudiar fusiones de agujeros negros y estrellas de neutrones. En el ámbito de los planetas, la década de 1990 vio el descubrimiento de mundos más allá del sistema solar. En 1995, los astrónomos Michel Mayor y Didier Queloz detectaron un planeta gigante orbitando la estrella 51 Pegasi con un periodo de apenas 4 días. Este exoplaneta, denominado 51 Pegasi b, se encuentra a unos 51 años luz y fue descubierto mediante la medición de pequeños desplazamientos en la velocidad radial de su estrella anfitriona. Su existencia demostró que los planetas pueden vivir en órbitas muy próximas a sus estrellas y desató una oleada de descubrimientos que, gracias a técnicas como el tránsito fotométrico, han revelado miles de exoplanetas de diverso tamaño y composición. Muchos de ellos se encuentran en zonas habitables, lo que alimenta la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Unos años más tarde, la misión Planck de la Agencia Espacial Europea produjo el mapa más preciso de la radiación cósmica de fondo. Con datos recogidos durante 15,5 meses, Planck reveló que el universo tiene 13,8 mil millones de años, unos 100 millones más que las estimaciones previas, y que la expansión es ligeramente más lenta. El análisis mostró que la materia ordinaria constituye solo el 4,9% del contenido del universo, mientras que la materia oscura representa el 26,8% y la energía oscura el 68,3%.
Planck detectó anisotropías sutiles en la distribución del fondo cósmico que sugieren que el cosmos no es perfectamente homogéneo y señalan preguntas abiertas sobre la física del Big Bang y la teoría de la inflación. Estos avances se complementan con misiones espaciales modernas como los satélites Gaia, que cartografían 1.000 millones de estrellas para reconstruir la estructura de la Vía Láctea, o el telescopio espacial James Webb, que observa el universo con una sensibilidad sin precedentes. La astronomía del siglo XXI combina observaciones en todo el espectro electromagnético, simulaciones numéricas y nuevas mensajerías cósmicas como neutrinos y ondas gravitacionales, ampliando los límites de nuestro conocimiento y alimentando la imaginación de las próximas generaciones. La historia de la astronomía es la historia del ingenio humano enfrentado a la inmensidad del cosmos. Desde los calendarios tallados en hueso hasta los detectores de ondas gravitacionales, la observación del cielo ha servido para orientarnos, medir el tiempo, predecir fenómenos naturales y plantear preguntas filosóficas sobre nuestro origen y destino. Cada cultura aportó su mirada. Los alineamientos megalíticos, las tablas cuneiformes, los templos egipcios, los mayas y su rueda calendárica, los filósofos griegos, los astrónomos islámicos, los renacentistas europeos y los científicos modernos. Un hilo común atraviesa estos aportes: la combinación de observación sistemática, modelado matemático e instrumentación innovadora. La astronomía pasó de ser una herramienta de supervivencia y ritual a convertirse en la ciencia que nos reveló que la Tierra no es el centro del universo, que vivimos en una galaxia entre miles de millones y que el cosmos tuvo un origen caliente y denso. Sin embargo, sigue siendo una actividad profundamente humana. Refleja nuestra curiosidad y nuestro deseo de comprender. En la era de telescopios espaciales y aceleradores de partículas, el legado de los primeros observadores persiste. Mirar al cielo sigue siendo un acto de contemplación y de ciencia. El viaje desde Stonehenge hasta el fondo cósmico de microondas nos enseña que el conocimiento se construye gradualmente, que cada civilización aporta una pieza y que la historia de la astronomía es un espejo de nuestra capacidad para conectar ideas, desafiar paradigmas y maravillarnos ante la inmensidad del universo. El recorrido por 5.000 años de astronomía demuestra que el afán por conocer el cielo ha impulsado avances matemáticos, instrumentales y conceptuales que trascienden a su propio ámbito. La astronomía no solo mide distancias y calcula órbitas, también nos invita a preguntarnos por el lugar de la humanidad en un universo en expansión. Desde las suposiciones geocéntricas hasta los modelos relativistas y cuánticos, cada salto paradigmático ha estado acompañado de debates filosóficos sobre la objetividad, la causalidad y la naturaleza de la realidad. Hoy, en un mundo globalizado, la astronomía sigue siendo un motor de cooperación internacional. Grandes telescopios, misiones espaciales y observatorios subterráneos se construyen y operan con equipos multinacionales. Además de su valor científico, estas empresas generan innovaciones en informática, óptica, materiales y comunicaciones que repercuten en la vida cotidiana. Pero quizás su legado más duradero sea la perspectiva. Al mostrar la fragilidad de nuestra posición en el cosmos y al revelar la belleza de leyes universales, la astronomía alimenta la humildad y el asombro, ingredientes esenciales para cualquier búsqueda del conocimiento. Esta historia también muestra que el conocimiento no avanza en línea recta. Muchos errores y debates, desde la órbita excéntrica de Ptolomeo hasta las discusiones sobre el éter, nutrieron el progreso. La astronomía nos enseña a aceptar la provisionalidad de nuestras teorías y a abrir la imaginación a lo desconocido. En el futuro, telescopios aún más potentes y nuevas ideas sobre la materia y la energía oscuras seguirán transformando nuestro mapa del cosmos. Pero la pregunta fundamental permanecerá: ¿qué lugar ocupamos en este vasto universo?